buscarlos. Entonces yo pero muy agradecido y prosiguiendo al algo. Esta mañana quiero comentarle un poquito de algo que fue mi lectura en esa mañana, en ese temprano de la semana. Estoy mirando el libro de Juan en el capítulo 14. Y el libro de Juan en el capítulo 14 dice, Jesús promete volver. Dice, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y ustedes saben a dónde yo voy y saben el camino. Le dijo Tomás entonces, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora lo conocen, pues lo habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, créanme por las obras que hago. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que éste esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Bueno, es algo, es algo que parece una meditación de él, pero en verdad es algo que él está hablando al corazón de la gente. Él está hablando a gente que tiene sed de él, que está cerca de él, pero que está preocupado con lo que se viene. Y muchas veces nosotros vivimos eso. Vamos a examinar esto y vamos a aprender un poquito de este pasaje de Juan 14. Lo primero que Jesús planta en el hombre es la paz, la tranquilidad, la mansedumbre. A veces veo gente que vive seriamente atribulada, golpeada, y siempre tengo esa actitud de recordarle que ese no es el proyecto de Dios para sus vidas. Ese no es el plan de Dios para sus vidas. Lo que Dios quiere es que uno no viva turbado, no viva sacudido por las circunstancias, ni frenado, ni limitado por las cosas que están ocurriendo. Lo que el Señor quiere para nosotros es un tiempo en que vivamos la paz, aunque nuestro mundo esté turbinado, dado vuelta pata hacia arriba, aunque las circunstancias sean contrarias, los enemigos se levanten. El Señor quiere que nuestro corazón esté completamente estable, confiante en lo que Dios va a hacer. No se turbe su corazón,
Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. El gran problema es que esa frase venía mucho de encuentro a lo que los judíos vivían. Los judíos creían en un Dios a quien no conocían. Ellos hablaban de Jehová, Yahvé, ellos hablaban del Dios de Moisés, ellos hablaban de la ley, ellos hablaban de la religiosidad, pero ellos no conocían a Dios. Ellos a veces temían un poco a Dios, a veces desconocían a Dios, a veces buscaban a Dios con una liturgia tan complicada como la mentalidad de ellos. Pero la gran verdad es que ellos no reconocían en Cristo al Hijo de Dios. Miraban al Hijo de Dios, lo veían como un profeta, lo veían como un enviado, lo veían como un hombre sabio, lo veían como un hombre que tenía poder, pero no lo veían a Cristo como el Hijo de Dios. Y el libro de Juan, de los 4 evangelios, es el que presenta el aspecto más divino de Jesús. El libro de Juan es el que presenta el aspecto más Hijo de Dios de Cristo. Si usted quiere encontrarse con el Hijo de Dios en su aspecto más divino, usted debe ciertamente leer el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Es un evangelio que habla mucho de la divindad de Cristo, del aspecto sobrenatural de la persona de Cristo. Y eso revela cosas que ciertamente nos hacen cambiar nuestra visión del cielo y de la actitud que debemos tener delante de la manifestación de Cristo. Mateo, por ejemplo, presenta la venida de Jesús según el pacto davídico, o sea, la genealogía de Jesús manifestada mediante José, la línea paterna. Después encontramos en Marcos. Marcos es el segundo evangelio que está colocado en el orden del Nuevo Testamento. Fue escrito entre 55 y 65 años después de Cristo. Y ese propósito de escribir el Evangelio de Marcos es el propósito de alcanzar a los romanos. Marcos escribe para que los romanos lean la historia de Cristo. Después nosotros llegamos en el seguimiento bíblico del Nuevo Testamento al Evangelio de Lucas. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, está leyendo cosas que no fueron vividas por el escritor, pero está leyendo cosas que fueron coleccionadas por él, que fueron buscadas, investigadas por él. Él siguió en testimonios, él siguió en cosas escritas, él siguió en un montón de comentarios que estaban disponibles en la época. Y él escribió ese libro conforme a lo que él había conseguido captar de aquello que se contaba. La historia que cuenta Lucas en el Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento, fue escrita para alcanzar a los griegos. Usted recuerda que el nivel de predominancia cultural en la época era griego. Los romanos dominaban militarmente, pero las áreas de la sabiduría, de la cultura, eran todavía dominadas por los griegos. Y Lucas, que era médico y que tenía un buen nivel de conversa, una profundidad de conversa, un buen conocimiento y una capacidad de hablar a gente culta, se dedica a tomar estas informaciones, estos acontecimientos que él divulga y lo escribe con la intención de alcanzar a los griegos. Lucas fue escrito para alcanzar a los griegos, como Marcos fue escrito para alcanzar a los romanos. Y después de Lucas llegamos a Juan, que es el cuarto de los evangelios según el orden del Nuevo Testamento. Juan, le dije, revela el aspecto más divino de Cristo, más hijo de Dios de Cristo. Y el Evangelio de Juan, que fue escrito por alguien que vivió lo que cuenta al lado de Jesús, fue escrito para alcanzar a la iglesia. O sea,
no tiene el propósito de alcanzar a romanos, no tiene el propósito de alcanzar a los griegos, pero tiene el propósito de ministrar sobre nuestras propias vidas, sobre la iglesia. Fue escrito para todos. Él fue escrito un poco más tarde que Lucas. El Evangelio de Juan fue escrito allá entre los años 80 a 95 después de Cristo. 80 a 95. Lucas fue escrito 55 a 65, o sea, prácticamente 15 o 20 años antes de que se escribiera el Evangelio de Juan. Y este cuarto Evangelio presenta aspectos y pruebas bien elegidas, bien seleccionadas de que Jesús, el Mesías, es el Hijo de Dios encarnado. Por eso se dicen por boca de los estudiosos que Juan es el escritor bíblico que presenta más intenso el aspecto sobrenatural, el aspecto divino de Cristo. Ya que la intención no es revelar cultura, no es revelar literatura apenas, ni historia apenas. Él se dedica a escribir sobre el aspecto más hijo de Dios de Cristo. Y por eso alcanzamos a través de él una revelación fuerte de la persona de Cristo. Este comentario que Cristo está haciendo, está hablando a unas cuantas páginas. Usted ve en su Biblia que hay, si es una Biblia un poquito más elaborada, ella tiene mucho texto escrito en tinta roja, ¿no? Y esa tinta roja o habla de Jesús o está revelando palabras que él mismo habló. Palabras de Jesús en su Biblia están escritas en rojo, por eso usted tiene unos textos que son escritos en negro y otros en rojo, porque revelan asuntos propios del Mesías. Este capítulo 14 comienza cuidando de la tranquilidad del corazón del hombre. Y qué importante es recibir esto en nuestras vidas. Todos sabemos que Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que el mundo da, mas es una paz que sobrepasa el entendimiento y que no depende de las circunstancias en que el hombre vive. Pero la gran verdad es que muchos lo sabemos, pero pocos lo vivimos. Y muchas veces la diferencia entre saberlo y vivirlo pasa por el hecho de recibirlo. Jesús me dejó la paz, pero a veces yo no la recibí. Jesús me dio la salvación, pero a veces yo no la recibí y por eso no me siento salvo. No me siento victorioso, no me siento un vencedor, no me siento alguien prosperado en Cristo. Lo que él está diciendo acá es: no se turbe su corazón. Si ustedes creen en Dios, y los judíos creían en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque tienen que creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y aquí comienza una enseñanza muy profunda en relación a lo que Dios está enseñando a su pueblo. Él dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a preparar lugar para ustedes, y cuando las haya preparado vendré a ustedes. Eso es una verdad, tienen que creerme. Si no hubiera lugar para ustedes, yo se lo diría. Si no hubiera moradas, yo se lo diría. Pero ya que le digo que hay moradas y que voy a preparar el lugar para recibirlos, entonces créanme. Jesús está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Dios nacido entre ustedes. Soy el Immanuel de Dios. Soy el Verbo hecho carne. Y mucha gente hoy cree, dice: sí, Jesús es el Hijo de Dios. Pero los judíos tenían una gran dificultad en reconocer en Jesús al Hijo de Dios. Ellos lo veían como profeta, lo llamaban de maestro, lo llamaban de hombre grande delante de Dios, pero para muchos Jesús no pasaba del hijo del carpintero José.
Ellos decían, pero él se crió acá en las calles. Sus hermanos están con nosotros ahí. Nosotros lo vimos trabajar en la carpintería de su padre. Entonces, ¿qué es esto de que el tal Jesús es el Hijo de Dios? Jesús estaba diciendo, si ustedes creen que hay un Dios, crean también en mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Es la presentación más divina de Jesús a la humanidad. Y por eso ella tiene que venir encaminada a la iglesia, porque es la iglesia la que debe recibir primero la revelación del Hijo de Dios, como Dios entre nosotros. Él dice, si yo me fuere y preparar el lugar, voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bueno, esto es lo que habla de la segunda venida de Jesús. A veces nosotros vivimos la vida preocupándonos con túnel, con oración, con unción, con la gente que se convierta, con la gente que cambie de vida, con que aquel gane el esposo que necesita, la esposa que necesita, que aquel tenga el marido que necesita. Nos preocupamos con que la gente esté feliz, que esté con la barriga llena, nos preocupamos que la gente esté sana, pero a veces dejamos de preocuparnos con lo que más interesa. Un día Cristo va a descender del cielo otra vez y Él va a venir a buscar lo que es de Él para que esa gente suba con Él. El deseo de Cristo es que el pueblo que es de Él pueda estar con Él en el lugar donde Él está. Y eso habla de un compromiso de Dios para cuidar a su pueblo. El pastor en verdad vive en medio a sus ovejas. El verdadero pastor tiene olor de oveja. Ahora bien, Cristo es el buen pastor. Y Él, así como estuvo entre su pueblo, así como iba a la plaza en vez de ir a la sinagoga, a veces en lugar de buscar a los ricos, Él buscaba a la gente desposeída, en lugar de estar preocupado con el bienestar apenas de la gente, Él quería ver a la gente libre, a la gente feliz, a la gente sana y a la gente salva. No, Jesús fue nuestro libertador. Él es aún. Él es nuestro Salvador. Él es aún. Y Él está hablando de un futuro que no sabemos si está lejos o si está cerca, porque la Biblia dice que nadie sabe, ni los ángeles saben, el día en que Cristo va a venir a buscar a su gente. Y cuando Él venga a buscar a su gente, Él ciertamente va a arrebatar de la tierra aquello que le pertenece, que Él compró con su preciosa sangre. Vendré otra vez a ustedes y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Cristo quiere estar contigo. Voy al corte, vienen los comerciales. Ya sigo otra vez solo en Facebook ahora. Mi saludo a los amigos que se me acercaron ahora. Mi amigo Caco Rodríguez, allá por Uruguayana, el hombre gaucho. Abrazo fuerte. Dios te bendiga, querido. Que el Señor te cuide bastante. Mi cariño a los amigos que se me asoman ahora, que se me acercan, a los que me saludan. Mi cariño fuerte, mi deseo de que Dios los bendiga abundantemente. Recibo cada comentario lindo de lo que vivimos ayer y me alegro de poder disponibilizar un tiempo para que cada uno vea la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esto que llamamos MBC, Ministerio Venciendo en Cristo. Creo que traduce literalmente lo que estamos viviendo y es un gusto siempre recibir a gente y verlas allegarse a un tiempo de cambio y de transformación para sus vidas. Jesús enseñando dice, y ustedes saben a dónde yo voy y saben el camino. Él le dijo entonces Tomás el Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús había enseñado un montón de veces, yo soy del cielo, yo he venido para hacer lo que tenía que hacer. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre viene a destruir las obras del diablo. Y él pensaba volver al cielo como estaba establecido. Y él había enseñado eso.
pero la gente no conseguía entender, porque toda vez que Jesús hablaba en ir al cielo y en volver a buscar su iglesia, la gente decía, pero ¿cómo puede el hijo del carpintero ir al cielo? No me extraña la actitud de los judíos, porque los propios creyentes, los propios discípulos de Jesús tenían dificultad en entender y creer lo que Cristo enseñaba. Había una dificultad grande. Es difícil quitarse esa marca de hijo de carpintero. Y aquellos que eran mayoría y que resistían la obra del Señor, evidentemente sumaban 1000 argumentos para que la gente no creyera en él. El propio Tomás, y no me extraña en absoluto esto, volviendo, entonces, no me extraña lo que Tomás le dice a Cristo. Usted va a tener más adelante en la Biblia, cuando esté leyendo sobre la resurrección de Cristo y sobre el testimonio que algunos discípulos estaban teniendo de que Jesús había muerto, pero había resucitado, el propio Tomás dice, esa historia está mal contada. Si yo no viere con mis propios ojos, si no metiere el dedo en el agujero que tiene entre las costillas en su costado, yo no voy a creer que Cristo resucitó. Bueno, yo no esperaba otra cosa de ese Tomás, porque acá mismo, luego de que Jesús ha vertido unas enseñanzas preciosas, derramando su corazón y hablando del porvenir de la iglesia, de su pueblo y de su propia vida, Tomás le dice, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús ya había hablado un montón de veces que él debería volver al Padre. Jesús ya había dicho que iba a venir un consolador que el Padre mandaría para estar en el lugar de Jesús junto a su pueblo. Pero Tomás yo creo que era sordo y no escuchaba, y consecuentemente no tenía fe, y consecuentemente no podía creer. Tomás es un incrédulo convertido. A veces yo pienso que las iglesias están llenas de Tomases. Gente que cree que Dios puede hacer un montón de cosas, pero que no cree que Dios se importa con él. Cree que Jesús es el sinónimo de nuestra salvación, pero que no consigue buscarlo a él. Graciela Díaz, gracias por tu cariño. Saludos. Mi amiga Cecilia por acá también acercándose. Y mi amiga Leti Correa también con su saludo. Él dice, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, esto es una enseñanza de las más profundas que hay. Parece una frase común, pero tiene principios de teología muy fuertes. Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero él dice, nadie va al Padre sino a través de mí. Para nosotros, los gentiles que nos convertimos, esto suena a una enseñanza, pero para los judíos de la época, Jesús está recordando algo que los judíos sabían. ¿Por qué le digo eso? Le digo porque si usted busca saber, acordarse, o hoy hasta en la internet hay paseos virtuales por el templo de Salomón, el templo de Moisés allá atrás. ¿Sabe? Lo puede hacer por la internet, yo ya lo hice. Y cuando usted camina por eso, usted ve lo que la historia cuenta que era el templo. Y el templo, usted sabe, tenía tres ambientes diferentes. Uno era el atrio, el otro era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Para entrar a cada uno de esos lugares había una puerta. La primera puerta que daba lugar de acceder al atrio se llamaba camino. Usted entraba en el atrio
y iba hasta el final. Y ahí debería llegar al lugar donde usted entraba al lugar santo. La puerta que daba acceso al lugar santo se llamaba verdad. Y la persona caminaba por el lugar santo y llegaba a otra puerta que daba acceso al lugar santísimo. El templo se dividía en eso: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cuando usted llegaba al final del lugar santo, encontraba otra puerta, y esa puerta se llamaba vida, y daba entrada al lugar donde estaba el arca que representaba la presencia del Señor, y de lo cual se decía que Dios estaba allí habitando en el lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús le dice a los judíos: queridos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dice: nadie va al Padre sino a través de mí, está diciendo a los judíos: hey, bobitos, acuérdense del templo. Para ustedes llegar al atrio tenían que pasar por el camino, la puerta llamada el camino. Para ustedes entrar al lugar santo tenían que pasar por la puerta que se llamaba verdad. Y ustedes, recorriendo el lugar santo, encontraban otra puerta que se llamaba la vida y que daba entrada al lugar santísimo donde el propio Dios estaba. Camino, verdad y vida eran puntos que los judíos conocían. Eran puntos que los judíos entendían. Todos ellos habían oído hablar de aquello. Y todos ellos sabían que para llegar al lugar santísimo había que pasar por el atrio y por el lugar santo. Y para pasar por esos lugares había que entrar por puertas que se llamaban camino, verdad y finalmente vida. Cuando Jesús se revela diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, le está diciendo a los judíos: ustedes ya saben quién yo soy. Y ustedes ya saben que solo se va a Dios a través de mí. O sea, el que quiera llegar delante del Señor tiene que ir con el pasaporte de Jesús, con el cartón de visita de Jesús, con la tarjeta de visita de Jesús, porque solo a través de Cristo se va al Padre. Nuestro evangelio es cristocéntrico. La revelación de Cristo es para nosotros, y este mensaje que Juan registra es la manifestación y la revelación del propio Cristo dándose a conocer a su pueblo. Él le dice a su pueblo diciendo: ustedes saben a dónde yo voy, porque él había enseñado, porque el pueblo lo había acompañado, porque los discípulos habían oído, porque la gente había escuchado. Pero claro que habían Tomás que no podían creer en eso. Habían muchos judíos que decían: pero este no es Dios, este es alguien que sabe mucho, pero es el hijo del carpintero. Amado, aún hoy hay gente que ve al Cristo como el hijo del carpintero. Aún hoy hay gente que ve al Cristo como apenas el profeta. Aún hoy hay gente que ve al Cristo como un religioso, un hombre de palabras fuertes, un hombre de actitudes fuertes, un hombre en el cual había poder. Pero pocos consiguen verlo a Jesús como el Hijo de Dios, el propio Dios manifiesto, revelado y encarnado. Y Jesús da pruebas de lo que Él es. Cuando Él dice: ustedes quieren ir a Dios, pues ustedes van a tener que venir por mí. Y ustedes saben a dónde yo voy, porque Él ya había dicho que Él iba a volver al Padre. Pero la gente no lo conseguía ver así. Entonces Jesús le da como la última carta en la manga diciendo: gente, ¿se acuerdan del templo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy las tres puertas que conducen al lugar santísimo. Para entrar al templo había que pasar por el camino, por la otra puerta que se llamaba la verdad, y los sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo tenían que pasar por la puerta que se llamaba vida.
Usted acuérdese que el pueblo no podía pasar a ese lugar. El pueblo estaba en el atrio. La gran mayoría de aquellos religiosos solo podía pisar el atrio. Pero Jesús estaban diciendo cosas que los sacerdotes conocían. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va a Dios a través de mí. Eso me deja claro. Mire, yo veo a veces con tristeza que mucha gente piensa que porque es bueno, practica buenas obras, va a ir al cielo, va a ir a Dios. Yo veo mucha gente que piensa que porque no adultera, no habla mal, no hace juicio, va a ir a Dios. Pero yo le digo la verdad, conforme lo que la Biblia enseña, sin creerle a Dios, sin creerle a Cristo, sin pasar por el camino, la verdad y la vida, o sea, sin pasar por Cristo, nadie va a Dios. Ni por las buenas obras, ni por una conducta sin manchas, ni por una moralidad a toda prueba, ni por una honestidad extrema en la plata. Nadie va a Dios, sino a través de Cristo. Él dice, si ustedes me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo han visto. Él estaba diciendo, quien me ve a mí, ve a mi Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Quien me conoce a mí, conoce al Padre. Porque Cristo era la revelación del Hijo de Dios y la revelación del Padre para nosotros. Dios nunca se paró diciendo, mírenme, yo soy Dios. Pero Él mandó a su Hijo para que quien lo viera a su Hijo, lo viera también a Dios. Toda vez que usted carga a Cristo en su corazón, sepa que usted está cargando a Dios en su corazón. Toda vez que usted llama a Cristo a entrar en su casa, crea, Dios está entrando en su casa. Toda vez que usted consigue que la mano de Cristo lo agarre para levantarlo, sepa que es el propio Dios que está poniendo su mano y lo está agarrando para ponerlo en pie a usted otra vez. En medio de esa revelación, Felipe, que era otro de los discípulos, les dijo, Señor, muéstranos entonces al Padre, y ya nos basta. O sea, Felipe, a pesar de ser creyente, era un terco más. Él había terminado de escuchar lo que Cristo le decía. Y entonces él dice, está bien, ya que el que te ve a ti ve al Padre, entonces mostrarnos al Padre. Querían ver a Dios, pero estamos cansados de saber que Cristo es la revelación de Dios para nuestras vidas. El Padre envió a su Hijo unigénito. O sea, lo que el Padre quería que nosotros viéramos es al Cristo. Y quien lo ve al Cristo, lo ve a Dios, al Padre. Pero Felipe decía, entonces mostranos al Padre. Él no conseguía entender que quien veía a Cristo o quien estaba delante de Cristo estaba delante del Padre. Él no conseguía entender que Jesús era el propio camino al Padre. Y no solo eso, era la revelación del propio Padre en nuestras vidas. Cuando usted invita a Jesús a venir a su casa, evidentemente usted está llamando a Dios para que venga a su casa. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que ustedes, que yo estoy con ustedes. Ustedes no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices entonces, muéstranos al Padre? Bueno, evidentemente que el lenguaje de Juan, por revelar el aspecto más divino y sobrenatural de Cristo, tenía una dificultad seria para ser entendido. Jesús le estaba golpeando en la cabeza, pero el bocho de esa gente endurecido, lleno de teología, de religiosidad y de liturgia, no conseguía entender que aquel que había nacido como el hijo del carpintero y de la Virgen María era en verdad la manifestación carnal del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Cristo manifiesto, el propio Dios revelándose a su pueblo. Y quien no consigue creer en eso no alcanza salvación. El Cristo se extraña y dice, pero Felipe, hace tanto tiempo que ustedes caminan conmigo, hace tanto tiempo que ustedes me ven hacer las cosas que yo hago, ustedes me han visto ir y venir, subir y bajar, y no consiguen entender que yo soy el Hijo de Dios, y que quien me ve a mí ve al Padre. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera,
créanme por las obras. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes no consiguen creer que yo soy el Hijo de Dios por mis palabras. Ustedes no consiguen entender que yo soy el Hijo de Dios, el Dios Hijo, por lo que yo les enseño. Pues por lo menos crean en eso por las obras que yo hago. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús está poniendo la llave del cielo en la mano de los discípulos. Él está diciendo, si ustedes creen en mí, creen en el Padre. Si creen en el Padre, tienen que creer en mí. Las obras que yo hago dan testimonio de lo que yo soy. Pero si ustedes me creen a mí, ustedes van a hacer lo mismo que yo hago y aún mayor. Y él dice, y todo lo que pidieran al Padre, el Padre será glorificado en el Hijo. Por eso yo voy a hacer lo que ustedes pidan. Él está diciendo, aquí está la llave de los cielos, ustedes tienen derecho a pedir lo que quieran, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré. Lo curioso es que el propio Cristo dijo, ustedes cosas que necesitan no reciben porque no piden. El propio Cristo está diciendo, si ustedes piden algo en mi nombre yo lo voy a hacer. Pero había mucha gente que no pedía. ¿Por qué será que no pedía? No era porque tenía vergüenza, era porque no creía en la revelación del Cristo. ¿Sabe que hay gente que no cree en la revelación del Hijo? Hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Hay gente que solo consigue creer en Dios, como el Padre. Entonces no cree en todo el plan de salvación, porque sin Cristo nadie se salva. Y sin el Espíritu Santo nadie recibe poder. Son cosas tan ligadas como las tres personas del Cristo. Y Jesús en este tiempo final y en este Evangelio de Juan revela toda la intención de enseñar los secretos de la Trinidad al pueblo. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo recuerdo un pastor que tuve que me decía, si usted cree en Dios, es bárbaro. Pero si usted cree en Dios, usted tiene la obligación de obedecerle. Porque no hay quien pueda decir, yo creo que hay un Dios, pero no lo obedezco. El creer en Dios nos obliga a obedecer lo que Cristo enseñó y la palabra del Señor. Y Él dice, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes siempre. Bueno, aquí nuevamente manifiesto el deseo de Dios de estar con su pueblo. Unos versículos atrás, voy arriba. Yo voy a pedir que el Padre mande otro consolador. Es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo estará con ustedes. Y va a trabajar con ustedes, va a estar en ustedes. Y ustedes lo van a tener que conocer porque Él va a vivir en ustedes. Lo que Jesús estaba diciendo es, bueno, ya que ustedes tienen dificultad en reconocerme a mí como el Hijo de Dios, va a venir un otro consolador. Y ese otro consolador se va a revelar a ustedes. Dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque el Espíritu de la verdad no es para el mundo, mas es para la iglesia, es para el discípulo, es para el creyente. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Dice, el mundo no puede ver. El mundo piensa que es fanatismo, piensa que es radicalismo, piensa que es borrachera, piensa que es sinvergüenzada. El mundo no consigue creer en el Espíritu Santo. Y el Cristo está avisando eso hace 2000 años atrás. Él dice, el Padre enviará otro consolador porque yo voy a rogar al Padre que lo haga. Y todo lo que ustedes tienen que hacer es creer en la manifestación de esto. Este otro consolador que viene es el Espíritu de verdad. Y va a estar con ustedes para siempre. Usted entiende que el Cristo vino para estar un tiempo con nosotros.
Él cumplió su función, Él murió en la cruz, Él vertió su sangre, Él declaró salvación y libertad sobre su pueblo y Él subió al Padre. Y Él solo va a aparecer a nosotros nuevamente cuando Él venga a buscar a la iglesia. Él dice, yo voy a venir cuando prepare el lugar para ustedes, para que ustedes estén donde también yo estoy. El deseo de Dios de estar con su pueblo. Y ahora Él dice, el Espíritu Santo va a estar con ustedes para siempre mientras yo voy a la casa de mi Padre. Es el Espíritu de la verdad y no de la mentira, no de la falsedad, no de la prosperidad. Es el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, ni lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque Él mora en ustedes y estará con ustedes. Bueno, ese es un principio de verdad que nosotros tenemos que creer. La Biblia dice que es el propio Espíritu de verdad que siembra convicción de salvación al hombre y que trae la verdadera revelación del Cristo y de Dios Padre a nuestras vidas. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, mas para la iglesia sí va a ser conocido porque el propio Espíritu de la verdad va a vivir en ustedes, en la propia iglesia. La promesa del Señor del cuidado está manifiesta en ese versículo 18. Amados, yo no los dejaré huérfanos. Vendré a ustedes. Todavía un poco más y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. Bueno, está afirmado acá que las promesas hablan de lo que Cristo hizo, nosotros haremos. De lo que Cristo obró, nosotros obraremos. Pero también está garantizado que como Cristo venció al mundo, nosotros también lo venceremos. Y como Cristo ha vencido a la muerte, nosotros también la venceremos. Esas promesas vienen a los que creen. Y esta palabra es una palabra, como le dije, Juan es dedicado a la iglesia. La iglesia tiene que creerse salva. La iglesia tiene que creerse sana. La iglesia tiene que creer que ella tiene el Espíritu Santo y tiene que seguir buscando ese Espíritu Santo. En aquellos días ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Acá se establecen los lazos y se pone cada cosa en su lugar. El Cristo vino para estar revelado, pero vino a vivir en el corazón del hombre. Ahora Él sube al Padre y el Espíritu Santo desciende. Y descendió allá en el libro de Hechos. Y descendió no a andar rondando a la gente, no a estar afuera, pero descendió a vivir en la propia gente. Quiero decirle, el Espíritu Santo vive en usted. El Espíritu Santo vive en usted que cree en Cristo. Y la Biblia dice que todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios es llamado hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Puede que la vida le haya dicho que usted es el hijo del diablo. Puede que la familia le haya dicho que usted es el propio diablo. Puede que usted ni usted crea en que aquello que Dios tiene un proyecto para su vida. Pero las palabras de Cristo dicen que si usted tiene el Espíritu de Dios y lo tiene, usted es llamado a ser hecho y a ser llamado como un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tiene la potestad de entrar a la casa de su papá, tomar lo que su papá tiene, vivirlo, disfrutarlo, aprovecharlo, ejercerlo y usarlo. Y esa es una promesa que nos alcanza. Hay muchos cristianos que llevan una vida pobre, que tienen una mente pobre, que tienen un espíritu pobre, que tienen un corazón pobre y que sueñan como un pobre. ¿Por qué? Porque no consiguen sentirse como hijos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Hay personas que dicen, wow, cómo Dios se mueve en la vida de ese hombre o de esa mujer. Yo no consigo entender cómo Dios puede hacer eso. Es fácil. El propio Jesús dijo, si ustedes me aman y tienen mis mandamientos y los guardan, es porque ustedes me aman. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Cuando usted está viviendo la manifestación de Cristo en una vida o en su propia vida, debe entender que es el propio Padre revelándose en el amor de Cristo por su vida. Y que usted es amado de Cristo. El diablo puede querer romperlo, destruirlo y matarlo porque el diablo lo odia. Pero el amor de Cristo va a cubrir sus fallas. El amor de Dios va a cubrir sus errores. El amor de Dios va a cubrir sus resbalones, sus caídas, sus torpezas. Por cuanto el Cristo lo amó a usted. Yo lo amaré y me manifestaré a él. Usted está enfrentando una guerra demoníaca. Clame por aquel que prometió manifestarse a usted. Usted está enfermo. Clame por aquel que prometió manifestarse a usted. Usted está viviendo problemas en familia. Clame para que aquel que prometió estar con usted se manifieste a usted. Esa palabra nos permite vivir la vida que Dios tiene para nosotros, vivir como hijos de Dios y alcanzar las cosas que el cielo y solo el cielo tiene a través de Jesucristo para nosotros. Acuérdese, Él le dejó escrito, enseñado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Pero el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y el que ama al Hijo es amado del Hijo, y el Padre lo ama. Y el Cristo se manifestará a él. Yo deseo de verdad que usted pueda vivir la manifestación intensa del propio Cristo en su corazón. Y que todo lo que el cielo preparó para usted pueda ser vivido intensa y abundantemente por usted. Al final de cuentas, ese es el deseo de Dios. Para terminar, el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, por cuanto amamos su palabra, lo amamos a él, la guardamos la palabra, y eso nos permite vivir lo que el cielo tiene para nuestras vidas. Es simple cambiar de vida, amar a Cristo sobre todas las cosas, y vivir la manifestación del Cristo en nuestras vidas. Ciertamente es un camino a seguir y es una solución abundante para todo lo que tengamos que enfrentar. Vamos a eso.